Actualmente en nuestro país se ha vuelto común escuchar acerca de las corcholatas. Sin embargo, el uso que se le da a esta palabra hoy en día no necesariamente se refiere a ese tapón que llevan las bebidas embotelladas, aunque sí se refieren a destapar algo, o mejor dicho, a alguien. Fue el pasado 5 de junio del 2021 cuando López Obrador comenzó a hablar de corcholatas, al comentar que ya había ciertos perfiles con la capacidad de sucederlo en la presidencia. Ya no hay tapados, yo soy el destapador y mi corcholata favorita va a ser la del pueblo, dijo el representante de los prófugos del ácido fólico en julio del año pasado al referirse a la sucesión presidencial en 2024. Pero vayamos un poco atrás en el tiempo. En México se volvió una especie de tradición que el presidente en turno designara a quien le sucediera en el puesto. Dicho personaje se mantenía como una incógnita hasta el momento en el que el mandatario federal decidiera revelar al tapado. En esa suerte, el destapado sería quien obtuviera la candidatura por el entonces partido hegemónico, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y así convertirse en el sucesor en una época donde el partido único libraba contiendas electorales simuladas. De esta manera es que el concepto del tapado fue transformado al de corcholata por Andrés Manuel López Obrador para referirse a quien le siga en ocupar la silla presidencial en caso de ganar la contienda en 2024. Hasta para eso es vulgar, corriente y chafa. López Obrador ha definido a los aspirantes a sucederlo como las corcholatas con esa vulgaridad presidencial que lo caracteriza para dirigirse a sus colaboradores, Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López, los más visibles herederos por lo menos hasta este momento. La militancia morenista ha definido sus preferencias en favor de la jefa de gobierno de la Ciudad de México al otorgarle un 30.8% en las encuestas morenistas. Por otro lado, Marcelo Ebrard, colaborador de Andrés Manuel desde que se apropiaba del Zócalo capitalino, empata con Claudia al tener el 30% de las simpatías entre la militancia del partido. La sorpresa y la frustración política, así como personal, la ha dado el abuelo Monster, Adán Augusto López, secretario de Gobernación, cuando que apenas alcanza un 5% de reconocimiento entre la chairiza. Quien dicho sea de paso, es paisano de Andrés Manuel. Adán Augusto López se ha quedado relegado a pesar del peso político de la Secretaría de Gobernación y su indiscutible cercanía con el macuspano. Al día de hoy, la distancia entre Claudia y el abuelo Monster parece insuperable. De 30 a 5 puntos, la diferencia de 25 augura que los días en política de Adán Augusto López están contados y tienen fecha de caducidad anticipada, independientemente de si Marcelo Ebrard resultara beneficiado con el visto bueno presidencial. Una cosa es segura, en lo que sí compiten parejo Adán Augusto y Claudia es en demostrar públicamente quién es más servil y sin dignidad ante el emperador bananero. Hay que tener presente que Adán Augusto utilizó recursos del erario para hacer proselitismo en favor de su titiritero, al trasladarse en un avión de la Guardia Nacional y disponer de horas de trabajo en plena veda electoral a unos días de la farsa de la revocación de mandato. Claudia Sheinbaum hizo lo propio. En un acarreo desmesurado, ofensivo ante el Monumento a la Revolución, se puso de rodillas ante López Obrador para decirle: "Aquí estoy, presidente, soy la mejor opción". Y no ha tenido empacho en decir que México está preparado para tener una mujer presidente, cosa que sin duda es posible, pero no ella. En cambio, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, aunque este último no sea corcholata oficial, se conducen con más categoría y sin caer en servidumbres. Reconocen el trabajo de López Obrador y la 4T, pero en ningún momento han tenido los excesos que caracterizan a los otros dos. Claudia Sheinbaum trae a cuestas el accidente de la línea 12 del metro, aunque se construyó durante la jefatura de Marcelo Ebrard, pero a la que se le cayó y sobre la que recae la verdadera responsabilidad es en Sheinbaum, pues varias veces fue advertida del peligro latente, específicamente en ese tramo donde murieron 26 inocentes, a quienes ni siquiera se les ha dado la indemnización y la atención debida. A tal punto le fastidia y le ha pegado a la jefa de gobierno ese trágico episodio que ha amenazado con demandar a la empresa noruega DNB por hacer un peritaje poco profesional según ella, cuando que antes de contratarla le dedicó los mejores elogios y en los 2 primeros peritajes le hizo un extenso reconocimiento. Lo que quiere decir que en el tercer peritaje se confirma la responsabilidad de Sheinbaum y la cesada directora del metro, Florencia Serranía. En un país serio y de sólidas instituciones, las 2 funcionarias ya estarían separadas del cargo y sujetas a responsabilidad criminal, civil y administrativa. Pero en México, país de ficción, no solo se goza de cabal impunidad, sino que se siente la futura presidenta de la República.
López Obrador, por más esfuerzos que hace, sus corcholatas no acaban por crecer y convertirse en verdaderas opciones ganadoras, como lo fue el viejo guango en el 2018. Todo parece indicar que aquella ley de la política que dice, en política, todo lo que se arrastra tiende a subir, en esta ocasión no aplicará. Por otro lado, el uso indiscriminado del erario público para cumplir caprichos presidenciales y mantener una base electoral en los jóvenes sin futuro, adultos mayores y demás despilfarros, anuncian una crisis fiscal de fin de sexenio. Ya no habrá dinero para mantener los 350,000 millones de pesos anuales destinados a la base electoral López Obradorista, disfrazados de programas sociales. Y ello se podría traducir en la derrota presidencial de 2024. A ver si la oposición logra capitalizar esta debilidad y dar una sorpresa. Déjame tus opiniones en la caja de comentarios. Suscríbete, dale like y presiona la campana para recibir notificaciones. Soy Luis Berman, nos vemos en Por qué aquí por Atypical TV.